Muy buenas noches, amada familia en la fe. Qué gusto que podamos vernos una vez más a través de este medio, a través de estos videos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio donde vamos a estar topando un tema muy interesante, el cual lo hemos titulado como gestión del tiempo. Y para poder discutir pues quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Cristian Caiza y también a nuestro hermano Jackson Bianconi para que podamos extender un saludo. Mi hermano Jackson. Buenas noches, bendiciones, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Estulos, donde estaremos hablando de temas de mucha importancia para el cristiano y para los amigos que nos visitan en este aula virtual. Que la gracia, la paz y el amor del Señor esté siempre con todos nosotros, ayudándonos a entender cuáles son los designios de su voluntad. Buenas noches y bienvenidos. Para mí es un gusto, hermanos, saludarles y obviamente si hay algún amigo que nos está viendo, amigo, amiga, pues bienvenidos. Estamos procurando siempre tener un buen material, hablar de la palabra de Dios, cómo se debe, ¿verdad? De una manera sincera, correcta, y obviamente te dando la gloria, la honra, pues a Dios sobre todas las cosas. Esperamos de que este tiempo sea edificante para ustedes, para nosotros, o por lo menos para mí, lo personal, directamente es un gusto poder hablar con ustedes y pues de igual manera siempre honrado de estar con estos dos hijos de Dios que realmente quieren dar gloria a Dios. Pues bienvenidos y la gloria siempre a Dios y gracias por su presencia. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, mi hermano Jackson, por poder estar juntos, apartando un tiempo para conversar con todos aquellos hermanos y aquellas hermanas que cada noche se nos están uniendo y procuran pues tener este alimento espiritual. Yo quisiera empezar comentándoles, amada familia, que hemos tenido un tiempo en el que no hemos estado transmitiendo y ha sido por una razón y con un objetivo y un propósito muy claro. Y este es, mis hermanos, que queremos que durante todo el mes de agosto podamos transmitir y compartir con ustedes día a día una reflexión, un estudio, un video, algo que llene nuestro espíritu y que nos permita pensar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Como ustedes entenderán, para poder tener todo este material es arduo trabajo y en eso nos hemos estado enfocando. Así que próximamente ustedes estarán escuchando a mi hermano Cristian a través de una reflexión, a mi hermano Jackson a través de estudios y presentación del Evangelio y también algunos videos y reflexiones que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que ya saben, nosotros esperamos con ansias este tiempo y les invitamos a que puedan ustedes estar pendientes de nuestras redes sociales en donde vamos a estar compartiendo todo esto. Sin más que decir, quiero empezar con la discusión del tema de esta noche, y este es gestionando o la gestión del tiempo. Y para esto yo quiero preguntarles a ustedes que están en casa y también a mis dos hermanos que me acompañan, ¿qué es el tiempo o cómo entienden ustedes lo que es el tiempo? Antes de dar paso a Cristian, quisiera mencionarles que distintas ramas de la ciencia, por decirlo así, la filosofía, la física, la mecánica cuántica, han tenido mucho tiempo de discusión y se ha vuelto algo problemático el querer dar una respuesta única sobre lo que es el tiempo, ¿sí? Sin embargo, a través de este conversatorio y creo que tal vez planteando ya lo que yo entiendo por tiempo, puedo decir que el tiempo para el ser humano es una magnitud física, viéndolo desde la parte obviamente de la física, de la ciencia, que nos ayuda a medir lo que es una duración o a separar acontecimientos. ¿Ya? Como sabemos, continuamente estamos relacionados con esto del tiempo y nos da la noción de lo que es el pasado, el presente y el futuro. Y creo que así lo entendemos todos. Y me gustaría que también me comentes tú, Cris, ¿cómo ves tú al tiempo? ¿Qué es el tiempo para ti? El tiempo, bueno, dependiendo cómo se lo analiza, ¿no? ¿Verdad? Tiene tendencias a darse valor en el sentido, dice el tiempo es oro, pero quizás no tanto como en ese sentido, pero sí se puede analizar como un recurso, algo que no es renovable, es algo que se acaba, que no vuelve, y es algo así que nos tiene también la relación cuando por lo menos eh, el predicador menciona, ¿verdad?, acerca de que
uno hay que estar pendiente y valorar y aprovechar el tiempo, por lo menos cuando es joven, ¿verdad? Cuando uno tiene las energías para poder hacer las actividades. Entonces, que uno tiene que aprovechar esas circunstancias de estar siempre, cuando hay energía, poder hacerlo. Eh, la idea también es incluso poder hacer las cosas mientras es el tiempo bueno. Y me parece interesante porque el predicador muchas veces se le analiza como que él se lamenta de no haber aprovechado. Entonces, si hablamos en ese sentido, pues diría que es completamente un recurso no renovable que hay que valorarlo. Muchas gracias, Chris. Y me gusta justamente esta parte de definición y qué enriquecedor lo que tú comentas. El tiempo es un recurso como tal, no renovable. Y pienso y concuerdo contigo. Yo creo que aquellos que nos están viendo, pues podemos ver aquello, ¿no? Nadie puede volver y recuperar tiempo, ¿no es cierto? Entonces, o hay que aprovecharlo o hay que aprovecharlo. Mi hermano Jackson, cuéntenos o comparta con nosotros cómo tú ves al tiempo. Escuchaba del tiempo. Hay muchos conceptos que las personas tienen equivocadas del tiempo y por lo tanto, al no tener una conceptualización correcta, no se aprovecha el tiempo. El tiempo, como bien lo dijiste, es una medida en donde ocurren cosas. Es algo que afecta a los humanos, a los seres humanos. Muchas veces estas personas cometen el error de decir, no tengo tiempo. Pero en realidad, cada uno de nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo durante el día, solamente que ocupamos o centramos nuestra atención en lo que queremos. Y simplemente no es que no tengamos tiempo para hacer lo otro, sino que elegimos hacer otra cosa en vez de hacer algo propuesto. Ahora, el tiempo, según los griegos, es algo consecutivo y utilizan una palabra llamada cronos para referirse a lo que es la cronología o cómo transcurren las cosas en cierto periodo. Pero hay otra palabra griega que es muy interesante, utilizada en las escrituras y referidas al tiempo de Dios. Y es la palabra kairos. La palabra kairos es el tiempo preciso, la oportunidad, el regalo, el chance de que ocurran las cosas. Es por eso, por ejemplo, que no te di este versículo, pero Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice que nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Aidos kairos, a su tiempo, en el tiempo perfecto, segaremos si no desmayamos. Así que siempre que tengamos la oportunidad, o sea, siempre que tengamos el periodo de tiempo correcto, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, el tiempo cronos que nos afecta a todos, podríamos nosotros también aprovechar ese tiempo kairos como cristianos para hacer las cosas buenas de Dios. Entonces, tomando el tiempo como una medida. Algunas personas dicen o humanizan el tiempo y dicen el tiempo vuela. Otras personas le dan un precio y dicen el tiempo es oro. Por eso no hay que malgastarlo. Entonces, cada persona tiene una concepción del tiempo y de acuerdo a eso maneja su tiempo. Y es interesante justo lo que mencionas con respecto a que cada uno ve el tiempo o estamos viendo el tiempo de ciertas formas. Pero es claro y evidente, y gracias por compartir aquello, Jackson, con respecto a que tenemos estos dos tipos de tiempo, creo que podemos decirlo, ¿no es cierto? El Cronos y el Kairos. Y creo que hoy día y esta noche vamos a estar viendo algunos versículos donde podemos ver a este tiempo Kairos, ese momento justo, preciso, ¿no es cierto? Donde podemos aprovecharlo de buena forma. Algo que me gustaría resaltar también es con respecto a lo que tú mencionabas del tiempo, de que decimos no tener tiempo, simplemente que cada quien está ocupando esta unidad de medida, lo que el Señor nos ha dado de formas distintas. Y se me vino a mí a la mente la idea de, por lo general, escuchamos a los jóvenes, incluso algunos adultos. No sé si hermanos y hermanas que nos están viendo en esta noche, tal vez ustedes lo han dicho, pero no tengo tiempo para leer la Biblia en las noches porque llego cansado.
pero si retrocedemos o hacemos un poco de memoria, muchos de nosotros, porque también he caído aquello, para ver el capítulo de la serie que nos tocaba o de la novela o de Pasión de Gavilanes 2, creo que ahorita se está estrenando, el otro día vi vi unos cortos mientras estábamos en el odontólogo con mi esposa, pero para eso sí lo tienes, ¿no? O sea, es como, es irónico, es incluso absurdo, digo yo, pero claro, muchos tienen tiempo para pegarse toda una maratón de capítulos de alguna serie que les gusta o varios tipos de películas y dejamos a un lado y decimos, no, a veces dejamos de un lado la oración, el tiempo de orar, el tiempo de meditar, dejamos de un lado el tiempo de la lectura bíblica por poner otras cosas que realmente no están aprovechando para y no son de alimento para nuestra alma. Y bueno, de eso vamos a estar conversando en esta noche y no sé si quieres comentar tal vez alguna cosa, Cris, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Cris, estás con el micro, creo, suspendido, apagado. Lo siento, pensé que le acabé de prender, lo siento. Ah, Cuando nosotros analizamos el tiempo, eh, tenemos que tener cuidado por las formas, ¿no?, de que gastamos este recurso. Pero, por ejemplo, también analizar que uno sabe quizás no tiene la capacidad de diferenciar las formas, ¿no?, de cómo usa. Entonces, hay que tener cuidado en el sentido de porque el ocio también es bueno. O sea, quizás nosotros no dedicamos suficiente tiempo a algunas cosas que no valoramos. Pero, o sea, sin duda pienso yo que el ocio no es un tiempo perdido, o sea, solo que sí hay que administrarlo correctamente para todo haya tiempo, ¿no? Eso pienso en ese sentido. Y ahí un poquito acotando, no sé, digo, es tal vez como yo le veo, ¿no? No sé si tal vez la palabra ocio, más bien creo como un tiempo de descanso, ¿no? Porque todos necesitamos tomarnos un respiro de lo que entiendo. Y como tú dices, ¿no? Administrarlo bien está correcto, porque pienso también que aquellos tiempos de descanso que podamos tener en los que podamos relajarnos o salir a algún lado donde podamos ver la naturaleza, la creación de Dios, nos ayuda a recargar fuerzas y es muy importante. Algo que alguna vez una profesora, les comparto, una profesora de física, cuando estaba en el colegio, me decía y nos decía todo el curso, vayan y abracen un árbol. Pregunto, ¿saben por qué te debemos de abrazar a algún árbol de vez en cuando, Chris Jackson? Bueno, Creo que que la idea es que prácticamente se conecta uno nos con la lleva como que naturaleza. a ¿Ya? tierra, nos hace descargar energía. Sí, justamente es eso. Es como hacer tierra prácticamente, ¿no? Creo que en los términos de electricidad, de los eléctricos, es hacer tierra. Y es justamente eso, ¿no? Es como que existe una descarga. Es interesante poder estudiar cómo el Señor ha creado toda la naturaleza y es necesario para descargar todo aquello que está en nosotros de estos tiempos de descanso y renovar nuestras energías. Bueno, entonces, con esto en mente, dígame, mi hermano Jackson. Ahora, mira, algo interesante ahora que estamos hablando de eso, mira, el tiempo existe porque existe la dinámica del movimiento. O sea, cuando se da el movimiento, más el tiempo, eso ofrece una perspectiva de velocidad. Es lo que llamaba Albert Einstein en su teoría de la relatividad. ¿Recuerdas la EMC al cuadrado? Es la energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, el tiempo, tenemos la noción del tiempo por la sensación del movimiento donde se realiza un periodo de cosas. Y evidentemente, cuando nosotros descansamos, lo que estamos es inertes, pero por eso no es ¿cómo diría? El tiempo de descanso no debe prolongarse más de lo debido. Que es ahí donde hay el problema, donde está el problema, ¿no? El tiempo, tenemos esa noción porque es un periodo en el cual nosotros empleamos para hacer algo. Y sí, algo que me gustó es, más bien dicho,
Pienso que algunos están descansando espiritualmente, pero desde que se bautizaron, no mentira. Hay situaciones y situaciones, pero bueno, avancemos con esta temática de gestionar bien nuestro tiempo como cristianos, como hijos de Dios, que aprovechan cada cosa. Y en esto de aprovechar, la pregunta que surge, Chris, Jackson, para ustedes, para mí, es, ¿qué dice la Biblia de aprovechar bien el tiempo? ¿Qué podemos encontrar? Y me gustaría en este caso ahora empezar contigo, mi hermano Jackson. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, mira, hay dos versículos claves sobre el tiempo y cómo usarlo. Uno de ellos es Colosenses capítulo 4, versículo 5, que dice, anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿A qué se refiere esa palabra redimir? El tiempo es organizando bien y aprovechando bien el tiempo. Y Efesios capítulo 5, versículo 16, completa esa idea diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice que debemos aprovechar el tiempo y dice que debemos redimir el tiempo. O sea, debemos de organizar nuestra vida de tal forma que lo que hagamos sea provechoso para nuestra vida y también dice para los de afuera. Redimiendo bien el tiempo, organizando y dando un lugar específico a cada una de las cosas, porque los días son malos. O sea, que si nosotros ocupamos el tiempo en cosas que son infructíferas o que no son beneficiosas, nosotros estamos haciendo mal uso de ese recurso, tal cual lo estaba diciendo nuestro hermano Cristian. Hacemos mal uso de ese recurso. O sea, la Biblia nos insta a que seamos sabios en el manejo y en el aprovechamiento de nuestro tiempo. Y gracias por aquello, porque pienso que viendo, creo que podemos ver al tiempo, ¿no es cierto?, como algo que tenemos que aprovechar o hacer algo bueno. Y justamente lo que acaba de compartir mi hermano, pienso que para aprovechar sabiamente o andar sabiamente es buscar sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? De lo alto. Me pregunto yo y les pregunto a ustedes, pues pienso que la sabiduría lo podemos encontrar en la Biblia. Creo que es fundamental aquello de decir, si queremos andar sabiamente, pues comencemos ¿a qué? A leer la Biblia, una forma de aprovechar. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Chris, ¿qué puedes comentarnos? Insistía en el hecho del texto de Eclesiastés, cuando menciona, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, ¿no? Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Creo que es importante en ese sentido porque eh, tiene mucho que ver con qué hacemos con el tiempo. Ahora, pero es interesante porque el predicador le dice a los jóvenes, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuántos jóvenes realmente están utilizando bien el tiempo? Entonces, pero es interesante porque muchas veces quizás nosotros entendemos el hecho de la instrucción necesariamente como pasar horas enteras leyendo la escritura y obviamente que no estoy diciendo como está mal, ¿no? Sino, pero la idea es también más que nada viviéndola. Pienso, y algo que yo generalmente suelo decir a los jóvenes, si quieren ir al cine, vayan. Si quieren ir a una montaña, vayan, ¿verdad? O sea, la idea es que aprovechen el tiempo. Porque la idea es incluso ser contemplativo con Dios, poder encontrarle a Dios en todos los lugares y poder encontrarnos incluso con el prójimo, encontrar a Dios. Porque de esta manera nosotros vamos a aprovechar el tiempo. O sea, incluso las relaciones que vamos inventando en la juventud son las que nos pueden acompañar el resto de la vida.
¿cierto? Entonces, y esto es importante porque la relación especial o la primordial es la que vamos cimentando con Dios. Muchas veces se tiene en cuenta como eh, la oración, específicamente incluso dedicar un tiempo y lugar específico, pero pienso sobre todo cuando hablamos a los jóvenes, porque ese texto que cité yo era directamente a los jóvenes, es incluso en donde se está haciendo uno, se puede seguir orando, ¿verdad? La idea es que uno sea una oración viva, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es aprovechar el tiempo en el sentido de acordarme de mi creador. O sea, no es dejar tanto de hacer lo que estoy haciendo, sino acordarme de él en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy, y eso me ayuda incluso moralmente, hablando de la moralidad, a vivir una vida santa, cuando me estoy acordando de él en el momento que estoy haciendo las cosas. Es muy bueno dedicar el tiempo a estudiar la Biblia, por ejemplo, si uno puede estudiar y saberla de memoria, excelente, ¿verdad? Pero más allá de eso es viviéndola, siempre va a ser mejor el vivirla y acordarnos, insisto, en todas las cosas que hacemos en el día, acordarnos de nuestro Creador, porque después uno puede decir, híjole, eh, como joven desperdicié mi vida. Y cuando hablo de desperdiciar mi vida es porque he hecho las cosas que Dios no le ha agradado. Entonces, nuevamente, ¿no? Acordarme de mi creador en cada cosa. Mientras estoy estudiando, voy a hacer las cosas como a Dios le agrada. Si mi relación con amigos, como me agrada, ¿verdad? Y mi relación con pareja, y eso aplica obviamente a los adultos, con pareja, con hijos de trabajo, negocios, todo como Dios le agrada. De esta manera realmente creo que aprovechamos el tiempo. No es tanto como separando áreas, sino todo en relación con Dios. Muchas gracias, Chris, y también Jackson. Y hay algo que me gusta del versículo que acaba de compartir nuestro hermano Cristian, y es el recordar. Es decir, en cada momento, en cada tiempo, recordar de nuestro Señor. Y más aún si algún joven nos está viendo, o si tú puedes, eres padre y quieres compartir esto con tu joven, pues recuérdale aquello que tiene que constantemente estar en su mente y en la mente de todos, pues la voluntad de nuestro Señor. Yo quiero también acotar a esta pregunta de cómo aprovechar el tiempo y quiero topar justamente un versículo que ya lo dijo mi hermano Jackson y es el que menciona en Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay algo que en estos versículos me llaman bastante la atención y es que hace una separación aquí Pablo, llamando a unos necios y llamando a otros sabios. Y dentro de esta separación, pues me atrevo a decir, y creo que Chris y Jackson pueden y comparten conmigo, de que es de sabios aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da. Mientras que los necios prácticamente dejan pasar el tiempo o enfocan sus actividades dentro del tiempo que el Señor nos ha dado a cosas que realmente no aprovechan. Y hay algo que en esta parte menciona y dice, bueno, los tiempos son malos. Pienso que desde antes de Sodoma y Gomorra, y creo que Sodoma y Gomorra es un claro ejemplo de que los tiempos estaban ya mal. Y si nosotros nos ponemos a analizar y a pensar cómo están los tiempos hoy en día, creo que estamos, no sé si igual o tal vez ya incluso un poco peor, un poco más crítico. Pero, hermanos, hermanas, debemos de aprovechar bien nuestro tiempo. Y algo que menciona al final de esto es entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y pienso que detrás de esa voluntad de lo que Dios quiere, Christian y Jackson ya han compartido dos aspectos muy importantes. El primero, pues que recordemos siempre quién está con nosotros, en nosotros, y qué es lo que quiere de nosotros. Acordarnos de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y el segundo, como decía mi hermano Jackson, pues buscando crecer en sabiduría, buscando esa sabiduría. Ahora, no sé si tal vez pudieses acotar algo más a esto, que sería una pregunta para nosotros. ¿Qué más podemos encontrar dentro de la voluntad de Dios
para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Cristian. Lo que dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Algo que muchas veces suele tomarse en cuenta es como si nosotros tuviéramos las reglas que seguir y de esa manera vamos a entender la agradable voluntad de Dios. Pero la cuestión está más allá de eso, ¿verdad? Y perdón por el sonido de fondo. Justamente está saliendo alguien por acá. Entonces, muchas veces pensamos de que es la única forma de aprovechar, pero la idea es de saber cuál es la agradable voluntad de Dios. Y eso es que vivamos una vida plena. Pienso, cuando estuvo Adán y Eva en el principio, pues no había como reglas, ni reglamentos, ni nada de ley, ¿verdad? Sino era simplemente disfrutar de la presencia de Dios. Entonces es algo que obviamente nosotros, porque por el pecado que tenemos, generalmente hemos tenido una visión distorsionada de todo, entonces tenemos que volver a entender de otra manera la voluntad de Dios, pero nuevamente pienso que es el hecho de aprovechar bien en el sentido de disfrutar cada cosa, disfrutar eh, cada aspecto de la vida misma, ¿verdad? Incluso si es que se tiene, si no se tiene, es un momento de aprovechar y disfrutar, porque quizás en otro tiempo va a ser distinto. Eh, nuestro concepto de tiempo a veces es muy humano, ¿no? En ese sentido también porque pensamos, es el día, y eso es lo que decía mi hermano Jackson acerca de Kairos, ¿no? Eh, Tranquilo, o sea, nosotros tenemos muchas veces a estresarnos, a tener ansiedad, porque no sabemos el mañana, pero nosotros estamos viviendo tranquilos porque debemos esperar en el tiempo perfecto, ¿no? En el saber que todo va a cumplirse. Y por eso también animarnos, obviamente, a seguir fieles a Dios, porque el tiempo perfecto va a llegar. Muchas gracias, Chris. Y sin lugar a dudas, pues ese tiempo perfecto es aquel donde podemos ver esa manifestación de la voluntad del Señor. Jackson, ¿qué puedes comentarnos con respecto a este versículo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano, para sus hijos? Claro, hermano. Todo eso se trata de Dios. No se trata del hombre, no se trata de nosotros. Dios es el creador de todo. Y algo que te puedo decir es que Dios es atemporal. A Dios no le Ujú. afecta el como nos afecta a nosotros. Dice segundo de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9 que el Dios, para Dios un 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, no se ve afectado por esto del tiempo. De hecho, aunque algunas personas se le atribuyan a los babilonios, que nosotros contemos nuestros días en 7 días, se atribuye a ese hecho creador del Génesis. 7 días de la semana es un punto de partida, ¿no? Es un punto, una medida de tiempo que se estableció desde el momento en que Dios hizo la creación. Entonces, el Salmo capítulo 90, versículos del 12 al 14 dice que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, Dios, creador del tiempo y de todo, enséñanos a contar nuestros días de la forma en que a ellos traigamos sabiduría. O sea, utilicemos ese cronos, ese tiempo que nos has dado para vivir sabiamente. Dice también versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Ser lleno de la misericordia de Dios nos ayudará a vivir felices y a tener un tiempo verdaderamente productivo y sabio para servir y cumplir la voluntad del Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por ir ampliando justamente esta temática con respecto a lo que es el tiempo, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho, bastante, y quisiera compartir con ustedes con respecto a esto de la voluntad de Dios. Pienso que Dios, y creo que estamos seguros aquí, Chris, Jackson,
compartimos aquello de que Dios nos creó con un propósito y sabemos y lo hemos leído, ese propósito es para alabanza y gloria de su nombre, es parte de su voluntad. Y algo que quiero compartir con todos mis hermanos y mis hermanas es justo lo que dice en Isaías 43, versículo 10, que nosotros somos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y pienso que aquí podemos ver parte de esa voluntad de Dios, conocerlo, creer en él, entenderlo. Y yo pienso que parte del aprovechar bien el tiempo que el Señor nos da, así como humanamente lo vemos, lo percibimos dentro de este planeta, de esta creación de Dios, es eso, que empecemos a buscarlo. Bueno, primero que lo alabemos. Segundo, me atrevo a decir que seamos agradecidos con todo. Y tercero, que trabajemos en aquello que nos permita conocerle a nuestro Señor, que nos permita creerlo. Una cosa es creer que Él existe y otra cosa es creer lo que Él nos ha dicho, ¿no es cierto? Y creo que ahí marca creer en Él. Y la otra, pues, llegar a entender, llegar a tener ese conocimiento que lo podamos poner en práctica, como en su momento se mencionó dentro de este espacio, poner en práctica lo que conocemos. Así que la invitación, hermanos y hermanas, empecemos a buscar justamente de nuestro Dios, de nuestro Señor a través de la Biblia. Es una forma de aprovechar el tiempo. Muy bien, vamos, creo, avanzando con la temática de esta noche. Y aquí me atrevo a hacer una pregunta. Vemos que es necesario administrar bien este tiempo, esto que el Señor nos dio, aprovechar cada momento, cada instante. Y por el otro lado, quiero preguntarles a ustedes, ¿podríamos decir entonces que alguien que administra mal el tiempo está dando señales de inmadurez? ¿Una inmadurez espiritual? ¿Qué opinan? Cris. Definitivamente sí, porque es el hecho de quizás estar lanzando las cosas sin medir a dónde va a llegar, ¿no? Quizás tiene proyecciones que no son alcanzables y que va a perder el tiempo, ¿no? Por ejemplo, digamos, algo así como cuando se estudia una carrera que no es mi gusto, no es mi deseo, entonces dentro de un poco tiempo, pues habré perdido años quizás estudiando en algo que no me voy a dedicar. Y por eso pienso el texto que te citaba es acerca de que uno tiene que medir bien si es que va a alcanzar las cosas que se planifican, ¿no? Y quizás puedes ponerlo en pantalla para que de igual manera podamos leerlo juntos, de igual manera con los hermanos que pueden estar. No, más bien es la siguiente. Exactamente. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Verdad? Entonces, es importante, porque cuando hablamos de como un recurso, tenemos que analizar si tenemos lo suficiente para acabarla. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué nos metemos en la vida? Nos metemos en la vida, por ejemplo, qué sé yo, profesión, al mismo tiempo quizás matrimonio, al mismo tiempo ministerio de iglesia, al mismo tiempo, qué sé yo, otra carrera, y ahí ya no estoy administrando bien el tiempo, porque estoy saturándome. Y quizás alguien me dijo recientemente, y obviamente es algo que he pensado bastante, es acerca de que nos estamos saboteando a nosotros mismos, estamos haciendo que probablemente fracasemos en eso. Porque además de eso que mencioné, todo lo que mencioné anteriormente, necesitamos dedicar tiempo a Dios. Y si no no sabemos gestionar bien el tiempo, no hemos planificado bien el tiempo, nos va a faltar el tiempo para algo. Y lo más probable es que sacrifiquemos nuestra relación con Dios. Y si sacrificamos nuestra relación con Dios, ya se fue todo abajo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si sacrificamos el tiempo que dedicamos a Dios, vamos a perder la noción de nuestro matrimonio, la noción de nuestra familia. Vamos a perder el sentido del por qué estudiamos algo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, por eso menciono este texto, porque yo sé que tiene mucho que ver con las guerras, con la torre, de si yo puedo
con 10,000 a atacar a alguien que tiene 20,000 y demás cosas, pero también tenemos que tener en cuenta en ese sentido como recurso, ¿verdad? Si estamos demasiado saturados, quizás no vamos a avanzar a hacer nada. Y por eso esa sería una correcta gestión de tiempo, analizar bien cuánto tiempo puedo dedicar a algo y ver si puedo dedicar el tiempo suficiente para no descuidar las demás áreas importantes de mi vida ni la área nueva en la que estoy involucrándome. Por ejemplo, mencionaba, ¿no? El matrimonio, mis hijos, mi vida espiritual, el trabajo ministerial, estudios, trabajo. Entonces, hay que buscar gestionar bien el tiempo, no es hacer mucho, es hacer lo que puedo hacer y sin descuidar lo demás. Ya, muchas gracias, Chris. Sin lugar a dudas, como tú lo has mencionado, pues sí, es un reflejo de inmadurez justamente de el no administrar bien el tiempo, lo que el Señor nos ha dado, o administrarlo mal. Y algo muy interesante que lo acabas de mencionar y comparto perfectamente es esta parte de saber poner dentro de nuestro tiempo, estar pendiente de cada una de las áreas, ¿no? Y sobre todo como cabezas de hogar, de nuestras responsabilidades, como pues nuestra pareja, aquellos que tienen hijos, es bastante alimenticio en nuestro, viéndole y teniendo y recordándonos aquello que necesitamos también poner dentro de la gestión de nuestro tiempo y la administración. Jackson, ¿qué me puedes decir con respecto a esta pregunta? Creo que ya sé la respuesta, pero ahonda un poquito más. ¿Administrar mal el tiempo es una muestra de inmadurez? Mira, yo te diría que es de inmaduro y también tiene 3 I. O sea, es inmaduro, es insensato, es irresponsable. Wow. Tiene 3 I. Administrar mal el tiempo es caer en un pecado. Es pecado, porque administrar mal el tiempo quiere decir que muchas veces somos negligentes y perezosos. Para eso tenemos, por ejemplo, un sabio consejo en Proverbios, el capítulo 6, versículo 6 en adelante, cuando el escritor indica, observa, mira a la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Ahora, pregunto algo. ¿El cristiano tiene quien gobierne? ¿Tiene señor? ¿Tiene capitán? Y aún así, el, el sabio dice, mira, ese ser que es invertebrado y es pequeño, está demostrando mayor sensatez, inteligencia y madurez que tú que piensas. Dice el verso 8, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, es precavido y hace provisión para los días que son malos. Versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, o sea, un parpadeo, un descuido, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para el reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, por eso digo, administrar mal el tiempo, no tener la noción ni la perspectiva correcta del tiempo, demuestra que nosotros no estamos preparados y eso es una señal de inmadurez. Es irresponsable y también es ilógico, ¿no? Porque teniendo nosotros quien nos gobierne, que es Jesucristo, que es nuestra cabeza como iglesia, nosotros deberíamos de gestionar bien y hacer provisión. Entonces, evidentemente, es un sí.
es inmaduro no tener esa perspectiva correcta de el tiempo cronológico de Dios para enseñar y del tiempo para aprovechar las oportunidades, que es el tiempo oportuno. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Y yo quiero aquí, mis hermanos, hacerles una pregunta. Y tal vez aquellos que nos están acompañando, si pueden ahí enviarnos su experiencia, digo así, a través del número que aparece en pantalla. Y es, ¿cuánto tiempo ustedes, no sé si se supiesen, no sé si conversaron con mamá algún rato, papá, ¿cuánto tiempo ustedes tomaron leche materna o hasta qué edad tomaron leche materna? No sé, ¿les contaron? ¿Preguntaron alguna vez? La verdad, no, no pregunté nunca eso. Es No, interesante. nunca. Ahora Tu que tengo niña, un hijo, sí te lo hasta cuándo, pero no. ya. Yo creo que tú aprovechaste bien porque te ves así fuerte. Sí, y en la leche materna encontramos bastantes nutrientes. No sé, Jackson, no sé si preguntaste o por ahí te dieron el dato. No, nunca pregunté, no supe. ¿No? Bueno, yo en el colegio en el cual trabajo, pues sé que hay niños ya sobre a sus 5 añitos que por ahí todavía menos, sí, menos, a los 4 años todavía toman un poco de leche materna y es algo interesante aquello. Pero algo que quiero compartir con ustedes es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que un bebé tome sí o sí leche materna los primeros 6 meses de su vida. A partir de los 6 meses, la recomendación dice que ya pueden irle dando un poquito de otros alimentos complementarios. Realmente yo no tengo hijos, es un dato que les estoy presentando y aquí tenemos a dos padres, Christian y Jackson, ya están pasando por aquello, probablemente puedan compartir algo de sus hijos también, pero dice que ya a partir de los 6 meses se le puede dar dando papillita y mezclando así, obviamente con la continuidad de la leche materna, pero según la Organización Mundial de la Salud menciona que la lactancia materna tiene que estar hasta los 2 años de edad, 2 a 3 añitos de edad. Digo yo, y pregunto, si eso es con la leche materna que ayuda a un bebé, ¿por qué hay probablemente hermanos, hermanas bautizados con 7, 10 años que siguen tomando leche? Y es algo interesante porque lo dice Pablo y llama la atención, ¿no? Y yo quiero justamente sentarme sobre este versículo que es prácticamente en Hebreos, donde dice que todavía participan de la leche, ya como inexpertos en la palabra de justicia, porque es como un niño cuando ya debían de haber tomado, ya deberían de estar comiendo el alimento sólido, ¿ya? Y alcanzar una madurez. Entonces, veo y digo que alguien que no aprovecha el tiempo o alguien que está administrando mal, pasando horas de horas frente a la televisión o horas de horas dedicándose a un trabajo que no le está dando mucho provecho, no sé, pero cuando no se administra bien, cuando no hay una prioridad de las cosas espirituales, lamentablemente pienso que están en esa inmadurez y alimentándose, si es que se alimentan, con pequeños bocados de leche. Y digo, sí, es preocupante. Es preocupante y es necesario que empecemos a madurar. No sé si Jackson, Chris, algo quieren ustedes acotar adicional a esto, si no pasaríamos a la siguiente pregunta de esta noche. Bueno, mencionaba yo, mi hijo al año 4 meses, él dejó el seno. Él, él una noche decidió él simplemente no tomar más leche y se acabó. Y eso fue, y realmente fue muy extraño para Gaby porque si ella se sentía abandonada por mi hijo, porque normalmente se habla, ¿verdad?, de que al año y 6 meses la mamá empieza a quitarle el pecho, ¿no? Pero en cambio él le dejó, entonces, pero es interesante porque es una dinámica también, diría, en el cristianismo, ¿no? Quizás algunas personas muy temprano dejan de recibir el alimento
otras quizás no recibieron el suficiente alimento y por eso están todavía endebles, y otras quizás quieren todavía seguir siendo bebés, ¿no? Entonces, es interesante, pero pienso que a veces puede ser culpa de los padres, pero a veces también de cada individuo, ¿no? O sea, y digo padres en el sentido de los niños eh, natos, espirituales, en cambio, diría los que están cuidando a veces. Pienso que algunas veces nosotros solemos pensar de que no, todavía no están listos para caminar, no están listos para dejar. Quizás nosotros estamos acostumbrados de simplemente darles leche. Pero de igual manera es complicada la dinámica porque eh, no se puede hacer mucho cuando no quiere crecer la persona espiritualmente. No se le puede obligar. O sea, eso es como triste, ¿no? Porque como todo padre, uno, aunque yo sé que algunos dicen, incluso la canción que por ahí escuchan es, por favor, ya no crezcas más. Lo que uno como padre realmente quiere que crezcan. Y si uno ve que no crecen, eso es preocupante. Entonces, la dinámica natural es que ya a medida de un tiempo, pues dejen, ¿no? Pero tristemente, la mayoría muchas veces de creyentes les gusta seguir lactando. La Ese mayoría de creyentes les gusta seguir lactando. Interesante esa frase. Creo que vamos a tener que hacer un póster con eso porque creo que es una gran realidad a la cual nos enfrentamos. Y parte de eso es, pues, y digo, ¿no? En algún momento estudiábamos esta parte de la necesidad, ¿no? De estar preparados para el ministerio, pero claro, si siguen en pañales y siguen lactando, ¿cómo se involucran? Es una gran, es una gran frase. Te la voy a robar y vamos a poner en un póster para publicarlo. Jackson, coméntanos. Sí, esa es la clave de tomar la leche, es para crecer. Ujú. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, si tomas la leche por tomarla, pero no para crecer, Mm, estás porque todo tiene su tiempo, ¿no? Ujú. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el versículo. Entonces, la leche espiritual es necesaria, pero por un periodo de tiempo determinado, al igual que biológicamente la leche materna es recomendada y necesaria durante un periodo determinado de lactancia donde sean las cosas normales, un tiempo, un periodo, un cronos Ujú. necesario para que cuando ya se alcance el crecimiento y la madurez se tenga que destetar o dejar de utilizarlo. Pero bueno, bien lo dijeron. Hay personas que quieren seguir, así como niños, hay niños malcriados que quieren seguir pegados de la teta de la madre y no quieren comenzar a consumir alimentos sólidos, como les decía también el apóstol en Corintios. Ya ustedes debiendo de estar comiendo alimentos sólidos, siguen necesitando de aquello que era primario. Entonces, si es el tiempo, eh, en este caso, una señal de inmadurez en el cristiano. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Jackson. Bueno, creo que para poder dar, ya acercándonos al final de esta pequeña charla, estudio que estamos teniendo, yo quiero, antes de acercarnos aquello, pues dejarles, amados hermanos y hermanas, con unos pequeños, digámoslo así, cortes comerciales, que son unos videos que nos van a permitir presentarles a ustedes algunas cosas que está haciendo el proyecto Estulos y así alguna también información que nos han sabido compartir algunos hermanos. Pues que ustedes puedan ver estos cortes mientras Jackson, Cristian y mi persona nos tomamos un respiro. No sé si está por ahí una tacita de café, pues uh, para refrescar la garganta. Ya, muy bien. Yo creo que tenemos que conseguirnos unos vasos también para de esto. Hay que invertir en ello y poder tenerlo. Cristian me dice, sí, buena idea. Entonces, hermanos, les dejamos con estos pequeños cortes comerciales y ya nos vemos con la siguiente pregunta, a la cual solo doy la parte introductoria para que ustedes también puedan analizarla y si quieren responderla, pues háganlo. Y la pregunta es,
cuáles son las horas más valiosas del día en la cual podemos aprovecharlas. Entonces, doy paso a los anuncios. Que el Señor les bendiga. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Bueno, amada familia, hemos regresado después de estos pequeños cortes. Espero hayan anotado lo que es la letra clave de este día y así vamos acercándonos más a aquella palabra que nos va a ayudar a ver qué es lo nuevo de Estulos, en qué ha venido trabajando. Hemos venido trabajando en algunas cosas, eso les puedo asegurar y darles fe. Y cada cosa va a ir saliendo a su tiempo. Así que gracias por acompañarnos y gracias también por las oraciones que pueden hacer por este proyecto y aquellos que estamos trabajando para esto. Muy bien, y ya en pantalla tenemos la pregunta con la cual nos fuimos a los cortes comerciales y es, ¿cuáles son las horas más valiosas del día? Aquí me gustaría poder compartir con ustedes, en este caso, la opinión de este servidor. Y pienso que las horas más valiosas del día son aquellas horas de la mañana. E incluso me atrevo a decir de la madrugada. Estuve leyendo un libro que se titula El Club de las 5 de la mañana y hace referencia a que la hora de 5 a 6 de la mañana es la hora perfecta para aprovechar. Bueno, el libro obviamente es un libro que habla de lo que es motivación personal, la creación de hábitos y mencionaba y decía que en este periodo, al no tener distracciones, ¿sí? Mientras muchas personas están durmiendo, uno puede aprovechar y gestionar algunas cosas durante esta hora. Y pues creo y concuerdo con ello. Y algo que me gusta, un versículo que mi abuelita me sabía leer, es este versículo de Salmos, capítulo 5, versículo 3, que quisiera compartir con ustedes. Y es que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana. Tempranito, acercarnos a Dios, creo que es en esas horas, son las horas más valiosas donde el resto duerme, pero tú estás arrodillado frente a Dios, trayendo tu alabanza, trayendo tu agradecimiento, trayendo incluso tus peticiones. Para mí, mis hermanos, si puedo, tengo que ponerle hora, pues por mi trabajo diría de 4 de la mañana a 5:30. No sé qué nos puedes compartir en este caso tú, Cris. ¿Cuáles son esas horas más valiosas? O coméntanos en tu experiencia cómo aprovechas tú el día. ¿Desde qué hora? Bueno, yo me levanto 6 de la mañana, pase lo que pase. Y generalmente no me levanto antes de esa hora. Pero la verdad es que mi jornada suele ser hasta, dependiendo qué tengo que hacer, suele ser hasta las 2 de la mañana, a veces, no siempre. O sea, las horas que yo considero más valiosas en el día, en el sentido
meramente personal, diría el tiempo que paso con mi esposa y mi hijo, la verdad. Cuando, obviamente, como tú mencionaste, es el tiempo que no distrae, es cuando ellos ya van a descansar, ahí es el tiempo que dedico, por ejemplo, a estudio, ya sea estudio bíblico, estudio de, pues, de la carrera, leer libros, o sea, esa es la hora el tiempo que yo ocupo, ¿no? Y obviamente, pues, o sea, lo cito con lo que también fue dicho para Josué, ¿no? Que de día y de noche, ¿verdad? De mañana y la tarde, que la palabra de Dios no se aparte de él. Entonces, es lo mismo, pienso yo. Pienso que depende mucho de las rutinas de cada uno, el cómo valora más su tiempo, pero por lo menos para mí, y concuerdo contigo con lo del silencio, pero no es en el día, no es en la mañana, esa hora que tú dices es la hora que estoy quizás más profundamente dormido, porque mis horas de trabajo es de 10 a 1 de la mañana más o menos, entonces, pero siempre, vuelvo a insistir, el tiempo, la idea es valioso, es cada vez cuando estoy reflexionando en Dios, en el sentido, como digo, que fue aconsejado a Josué, de mañana y tarde, de mañana, de día y de noche. Entonces, diría, todo el día es muy valioso. Exactamente, ese era el texto. Y pues lo leo, ¿no? Nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese es el esencial, pienso yo, en esta forma. Incluso yo diría que dependiendo del escritor, es la forma que se refiere, ¿verdad? Como la hora o el tiempo que dedica a Dios. Muchas gracias, Chris. Jackson, cuéntanos, ¿cuáles son esas horas más valiosas de tu día? Bueno, dice Eclesiastés en el capítulo 3 que todas las cosas tienen su tiempo debajo del sol. Todas las cosas tienen un tiempo. Preferiblemente para mí, la comunión con Dios es como el salmista, a primeras horas de la mañana. Temprano yo te buscaré, de madrugada te buscaré. Para tener una comunión con Dios, orar, es lo primero que hago. Cuando yo me despierto un poco más temprano porque tengo que llevar a mi hijo a la guardería y es un poco lejos. Pero lo primero que hago es dar gracias a Dios y comunicarme con Dios. Pero el tiempo o el periodo, cada cosa tiene su tiempo. Entonces, yo soy como Albert Einstein. Albert Einstein, no, ojalá que fuese con esa capacidad, pero por lo menos en eso sí. No tenía días de 24 horas. Para él no existía ese tiempo de 24 horas, ese límite establecido. Él tenía la capacidad de despertar cuando quería y dormir cuando quería. Él distribuía el tiempo de acuerdo a sus prioridades. Por ejemplo, el cristiano, hay momentos de buscar en la madrugada, pero también hay horas de hacer vigilia. Hay tiempo, sobre todo, por ejemplo, para predicar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en segunda de Timoteo, creo, si no estoy equivocado, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, versículo 1 y 2 dice, te encarezco que prediques la palabra en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si es para la adoración, a mí me gusta en la mañana. Si es para predicar, a cualquier hora, a cualquier momento, es oportuno. Entonces, sí utilizar nuestro, y también de acuerdo a nuestro biorritmo. Como decía, hay personas que les rinden la mañana, pero hay personas que no. Hay personas que son nocturnas, que de noche es que funcionan mejor. Entonces, el tiempo que dediquemos a Dios es el tiempo ideal porque para Él tampoco existe esa limitación, ¿no? O sea, el tiempo nos afecta a nosotros, más no afecta a Dios. Tú puedes comunicarte con Dios a cualquier hora del día, en cualquier momento, porque Él está 24/7, porque para Él no se afecta con esto. Entonces, es para nosotros más el tener, ver y amoldarnos, a ver qué, y de acuerdo a nuestro biorritmo,
el momento ideal. ¿Y el momento ideal para qué? El momento ideal para comunicarnos con Dios o el momento ideal para trabajar para Dios. Entonces, en ese sentido soy bastante amplio, ¿no? Para poder distribuir mi tiempo en el servicio del Señor. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Y hermanos, hermanas que ustedes nos están viendo, nos están acompañando, pues puede ser en la mañana, puede ser también en la tarde, noche. Tienes todo el día para poder acercarte, pero acércate. Hagámoslo algo, tomemos la decisión. Sí. Si no lo estás haciendo, tomemos la decisión de hacerlo porque es importante, es muy importante el poder acercarnos a Dios. Y si no me equivoco, ustedes y todos conocemos, y me parece que Daniel, ¿no es cierto? Daniel oraba 3 veces al día, ¿cierto? Me imagino que en la mañana, el mediodía y en la noche. Imagínense en tener ese hábito, que sería algo muy bueno para el crecimiento y la madurez de cada uno de nosotros, el poder hacer aquello, tener ese hábito en la mañana, al mediodía y en la noche. Sin lugar a dudas, pues recomendación, si podemos decirlo así, lo primerito que hagas en la mañana, acercarte a Dios en oración. Y lo último que hagas también en el día, acércate a Dios. Y evitemos, digo yo, en mi experiencia, podría decirlo, en mi vivencia, lo que me decía mi abuelita cuando yo estudiaba en la universidad, me decía, deja de ser vampiro, me decía. Le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me dice vampiro? Y me dices que, claro, tú estás despierto en la noche y en la mañana estás durmiendo, me dice. Y pues digo, tratemos de regularnos, ¿no es cierto? Estos tiempos de descanso, es bueno dormir, científicamente lo dice, es bueno dormir mientras está oscuro. Y sobre todo dormir las 8 horas para aquellos que ya estamos sobre los 30. Así que Cris, no te amanezcas, por favor, no quita energía, quita vida. Ay, bueno, hermanos, qué gusto poder conversar con ustedes. Vámonos entonces acercándonos ya a a la última pregunta, ¿ya? Que creo que desde nuestras experiencias, ¿cómo podemos recomendar a nuestros hermanas y hermanas que nos están viendo que cómo podemos aprovechar nosotros el tiempo en este siglo XXI? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Quisiera empezar ahora con mi hermano Cristian. Pues las recomendaciones es, diría yo, bastante simples, en el sentido de encontrar siempre a Dios en todo. Haga lo que haga, piense que Dios lo está viendo. Y así va a aprovechar mejor el tiempo. Hace tiempo, y lo digo nomás como una anécdota, una amiga me decía, y era cristiana, decía que ella se sentía mal porque era mintómana. Y ella decía, ok, la próxima vez que vayas a mentir, piensa que está Dios allí y miente. Y decía, pero ¿cómo me estás diciendo que mienta? Digo, claro, o sea, piensa que está Dios allí y miente. Y decía, pero es que eso va, es como que tú me estás diciendo, no, yo no te estoy diciendo que mientas, digo que vas a mentir, piensa en Dios. Entonces, esto me ayuda a regularme a mí mismo, ¿no? Entonces, pienso en ese sentido. Ah, pienso como, es que pensar todo el día en la persona es como cuando uno está enamorado. Y cuando uno está enamorado, busca de ella, de esa persona, ¿verdad? Entonces, en el día, si yo paso pensando en Dios, en todo lo que estoy haciendo, definitivamente voy a querer tener el tiempo para hablar con Él, para saber qué es lo que Él quiere para mí. Entonces, voy a sacar tiempo, ¿verdad? Entonces, de eso diría yo, que pensemos, no es tanto como obsesivo, pero eso es básicamente el enamoramiento, pensar todo el tiempo en la persona amada. Y ahí es cuando uno encuentra el tiempo para todo. Entonces, ese sería mi consejo, diría, en torno a aprovechar el tiempo. Siempre, todo el tiempo, pensar en Dios. Y así sacaremos tiempo especial para Él. Muchas gracias. Pienso que todo empieza, ¿no es cierto?, en nuestra mente, en esa planificación. Y si ya lo estás planificando, pues da ese paso más difícil que es para el ser humano, él ejecuta ese plan, ¿no? Y empecemos a pensar en nuestro Dios en todo lo que hagamos. Jackson.
Bueno, mira, ¿qué recomendaciones? Que seamos como Dios, que seamos organizados y no improvisados, que hagamos una distribución de nuestro tiempo a través de un cronograma, pero que a veces hacemos como hacemos con las ofrendas. Cuando llega el dinero, lo primero de nuestra administración es dejar la ofrenda de último y no apartarlo primero. Es igual con el tiempo. Dios merece lo mejor. Entonces, dentro de nuestra planificación, debemos de incluir a Dios e incluirlo en una proporción justa, correcta de servicio. Porque si vivimos para Cristo y morimos también para Él, debemos de... tengo un problema ahorita, hermano, creo que se me va a desconectar y voy a reconectarme un poquito luego. Debemos entonces de... Sí, te escuchamos todavía. Debemos nosotros de incluir a Dios en nuestros planes y que sea una de nuestras prioridades. Muchas gracias, Jackson. Y sin lugar a dudas, prioridades. Yo pienso que la prioridad en nuestra vida tiene que ser nuestro Dios todopoderoso y poder tener justamente esta parte de en nuestro tiempo, en este tiempo, ¿no es cierto? Ponerlo a Él sobre todas las cosas. Y algo que me ha gustado bastante es usemos, y yo pienso que todos tenemos esa capacidad de poder hacer llevar una agenda, llevar un cronograma, una planificación de nuestro día y escribámoslo ahí, consigamos una de estas y escribamos justamente aquello. Qué sé yo, en la madrugada o en la mañana voy a leer la Biblia o voy a orar. Ponlo, escríbelo y busca alcanzar dicho objetivo durante el siguiente día o durante ese día. En la noche antes de acostarme voy a orar y ponle. Es bueno manejar una agenda porque eso te ayuda a ser bastante organizado. Incluso se apega mucho a lo que Cristian nos compartía y nos decía, el tener en una agenda donde tú veas a medida que vas avanzando tu día, ver ese como objetivo ahí, pues te ayuda a estar pensando constantemente y decir, no, tengo que tomar fuerza para poder hacer la oración al final del día o tengo que separar este tiempo para poder hacer la lectura bíblica de mi día. En fin, pienso que una solución muy importante y un consejo que podemos darles a ustedes es para aprovechar bien el tiempo, lleven una agenda. Es, pienso, algo fundamental para poder organizarnos. Bueno, lamentablemente mi hermano Jackson, como nos lo comentó, se nos desconectó y bueno, ya nos estamos acercando justo al final de esto y yo quiero hacer, no sé si decirlo controversial o cómo, pero ¿qué opinamos? ¿Y qué opinas tú, Chris, con respecto a aquellas personas y aquellos hermanos que me atrevo a decir, y espero no nos estén viendo, más bien que sí nos estén viendo, aquellos que después de escuchar esto van a continuar con lo mismo, ¿ya? Y yo aquí he puesto 3 palabras que Cristian me dijo, no estoy tan seguro de sacarlas en pantalla, pero la vamos a sacar. A ver qué sucede, no mentira. Veamos, y estas son vagancia, mediocridad, tibieza. Am, Todas estas están relacionadas con malgastar nuestro tiempo. Chris, ¿qué opinas? Ah, Desea mucho, depende también de la persona, ¿no? Depende de contextos, pienso yo, en el sentido de porque muchas personas pueden decir vago a aquella persona que está tomando tiempo para no trabajar en algo que genere recursos y dedicar mucho tiempo a estudiar la palabra de Dios. Eso por hermanos diría Marta a María, ¿verdad? Ella pensaría que María es vaga. En el caso del rico que tenía muchas cosas y que estaba pensando y estaba relajado y ahí un poco descansando y viendo todo lo que ha hecho, él dijo, ahora es tiempo de descansar. Y en cambio Jesucristo le dijo, has malgastado el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso pienso que puede ser muy relativo. Um, Pienso que por eso no se puede decir a todo el mundo, como tú eres vago, porque um,
Diría, hay jornaleros, y conozco acá hermanos que trabajan al menos 12 horas al día, al menos. Yo pienso incluso algunos hermanos trabajan 16 horas al día, porque trabajan en sus propios negocios y sus negocios son demandantes y trabajan 7 días a la semana. Entonces, decir, por ejemplo, ellos no dedican tiempo suficiente a la palabra de Dios, y yo por eso diría que es mediocre, tampoco lo diría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en principio quizás están acostumbrados y ellos dedican tiempo en el sentido de quizás prenden la radio, escuchan algo. Por ejemplo, los hermanos que en este momento están aprovechando el tiempo escuchando a nosotros, es un tiempo quizás que ellos están descansando en un sillón o algo así, ¿verdad? Están de esa manera, o escuchan los podcasts. Que Dios bendiga y pues también nos siga. Puede parecer un tiempo desperdiciado, pero ¿por qué no estudia usted mismo directamente la Biblia? Entonces parecía algo mediocre, ¿no? Entonces, de igual manera, nuevamente pienso que hay que tener cuidado con esa palabra, porque también dice la idea es que no hay llamar fatuo, ¿verdad? No hay que llamarle como ah, mediocre, diría. Yo pienso que es una palabra muy fuerte para decirle a cualquiera, porque tendríamos que analizar contextos y pienso siempre, el primera persona que tiene que uno juzgarse es a uno mismo. Y en tal caso tendría que analizar si yo soy vago, mediocre o tibio. Y es otra cosa también, por ejemplo, tibio, en el sentido, eh, se menciona acerca de Bonaparte, que él decía, ¿verdad? Visa muy despacio porque tengo prisa. ¿Ya? A veces se considera tibios a las personas que no están avanzando mucho, ¿verdad? No, estás demorando mucho tiempo en madurar. Yo a tu edad, yo ya predicaba en iglesia, o algo así, ¿verdad? Entonces, como que tú estás muy tibio, y estás, entonces, nuevamente, no estoy diciendo que no existan los tibios, estoy diciendo que pienso que no se puede decir a otro, decirle, tú eres tibio, sino hay que analizarse uno mismo, si realmente está ni para adelante ni para atrás, sino más bien no decirle al otro, tú eres tibio, porque de pronto yo por estar muy acelerado, suelen decir carrera de caballo, parada de burro. Hay que tener cuidado, por eso decía al principio también de que la gestión correcta del tiempo tampoco es quemarse. O sea, no es como estuve tan dedicado a la obra de Dios que perdí mi mujer, mis hijos, que al final de cuentas estoy cansado de todo y al final me retiro de la iglesia porque estuve demasiado dedicado al servicio, ¿no? O sea, la idea es gestionar correctamente el tiempo bien para que no me queme y dedique el tiempo suficiente a cada área de mi vida sin descuidar. Dios obviamente siempre es lo primero, y por eso decía todo el día, mi familia sin descuidar, la iglesia sin descuidar, mi trabajo sin descuidar. Entonces, pero tengo que analizar bien, que me tenga suficiente tiempo para todo. Muchas gracias, Chris. Y pues algo que me gustaría recalcar en lo que ha mencionado nuestro hermano es vagancia, mediocridad, tibieza, es algo de un análisis interno de cada uno. Jackson, ya para ir terminando, qué bueno que lograste nuevamente conectarte. La pregunta que ahorita estamos discutiendo es, ¿la vagancia, la mediocridad, la tibieza está relacionada con el mal manejo del tiempo? Evidentemente sí, está relacionado, mas la Biblia dice que nosotros debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, cuando veamos Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, nosotros debemos de siempre ser una ayuda para los hermanos y cuando detectemos que hay hermanos que nos están ofreciendo lo mejor de sus vidas para Dios, estimularlos a las buenas obras. Ese versículo también habla de que debería verse, sobre todo cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Algunas personas dicen día domingo, otras personas dicen que es el día del Señor, pero en realidad, como Dios no se ve afectado por el tiempo, Él va a venir en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado y en
esas cosas incluye el tiempo. A veces nosotros pensamos que ofrendar es solamente dinero, pero nosotros no solamente ofrendamos dinero, ofrecemos también nuestra vida, ofrecemos nuestro tiempo en servicio al Señor. Entonces, una de las cosas que debemos enseñar es ayudar a esos hermanos que están en un letargo, que están un poco tibios, que no están dando lo mejor para Dios, para que también se estimulen a hacer y a realizar buenas obras. Obras no para ser salvos, sino obras porque son salvos. Y precisamente si eres salvo, deberías de agradar al Señor con todas esas cosas. Entonces, hay sí palabras negativas asociadas al mal manejo del tiempo. Y el tiempo para el cristiano es el tiempo que vivimos para Dios, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, sinceramente, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no vivo yo en mí, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, vivo para Cristo. El cristiano vive para Cristo y sí, compartimos esta naturaleza humana donde tenemos sueños, donde tenemos responsabilidades, donde tenemos un plan de vida, donde tenemos muchas cosas que hacer. Pero una de las importantes cosas que debemos hacer en el tiempo que vivimos aquí, en el pequeño y corto tiempo que tenemos en esta tierra, que no es nada comparado con la eternidad, es darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Me apego a sus palabras, mis hermanos, Chris, Jackson. Vagancia, mediocridad, tibieza. Son palabras fuertes que nos hacen meditar, nos hacen tener una introspección de uno y ver y decir, bueno, ¿en qué punto estoy espiritualmente? ¿Cómo estoy avanzando o si es que estoy estancado? Y es necesario hacerse esa, llamo yo, autoevaluación cada uno y todos los días para poder decir y darnos cuenta en qué necesitamos mejorar. A nadie nos va a gustar que nos digas eres un vago o que nos digan que estás mediocre o que estás mediocre espiritualmente, que te quedaste ahí en la mitad y no estás avanzando. Más allá de que alguien nos diga o que se busque decirlo, creo que cada uno tiene la capacidad y como dije alguna vez en una prédica, pienso que el Señor nos ha dado la sabiduría suficiente para podernos darnos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual y en qué tenemos que mejorar. Y pienso que absolutamente todo el mundo, e incluso todos los cristianos, todos los hijos e hijas de Dios, tenemos que mejorar en la gestión de nuestro tiempo, priorizando lo que realmente importa, que son las cosas del cielo. Recordemos lo que aquel versículo que encontramos que dice, busca primero el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y su justicia divina y el resto de las cosas vendrán por añadidura. Así que empecemos a creer las promesas de nuestro Señor, las promesas de nuestro Dios y empecemos a cambiar y a mejorar nuestra relación con el Padre y nuestro conocimiento de Él. Bueno, con esto yo ya me estoy despidiendo y quisiera también que en este caso Jackson puedas despedirte de nuestros hermanos y luego tú, Chris. Buenas noches, hermanos. Ha sido un verdadero placer el haber compartido con ustedes esta enseñanza sobre la administración de nuestro tiempo para Dios. Esperamos que haya sido de un beneficio para sus vidas y que puedan seguirnos en todas las actividades que Estulos tiene para estos meses. El Señor les bendiga ricamente, que su gracia permanezca con ustedes, que su amor les llene y que el Espíritu Santo les guíe. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo están dedicando cada uno de ustedes a la Biblia? Pues cada uno sabe. Si usted no puede memorizar capítulos enteros, libros enteros, empiece estudiando y memorizando versículos cortos. Pero dedique el tiempo necesario para Dios. Gestione bien su tiempo. Nosotros estamos aquí tratando de enseñar un poco más, utilizando este tiempo que Dios nos da para poder hablar con ustedes acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, no se sienta mal si no tiene la misma capacidad de otros para hacerlo, pero sí empiece a capacitarse para Dios.
utilice bien su tiempo. Ese es nuestro deseo, nuestro interés. Y obviamente Dios tiene ese interés también con usted. Él quiere tener una relación más íntima, constante con usted día a día. Quiere que usted sepa su voluntad de su corazón y también quiere que usted le diga las cosas que siente en su corazón. Entonces, gestione bien su tiempo. Y siempre para mí es un gusto hablar con ustedes y poder ser un instrumento, ojalá apropiado para hablar de el mensaje que Dios tiene para ustedes, mis hermanos. Es un gusto siempre y pues nos veremos Dios mediante en otra ocasión. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Jackson, por dar este tiempo para este conversatorio, para estudiar la palabra de Dios y poder transmitir estos versículos y también estas experiencias con los hermanos y hermanas que nos están viendo. Les despido de pantalla, luego seguimos conversando y solamente pues me queda decir a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que les extendemos una invitación muy cordial para que ustedes a todos aquellos que viven al sur de Quito, incluso si es también por el norte, pues les invitamos a que puedan acompañarnos este domingo 23 de julio, sí, en las instalaciones de la congregación de la Iglesia de Cristo Quito Sur. Esta está ubicada en San Bartolo, en las calles Saraguro y Guamote, justo frente al Banco de Alimentos de Quito. Será un gusto poder verlos, recibirlos, abrazarlos, y si algún hermana quiere llevar a un invitado, pues saben que en nosotros encuentran una gran familia. Que el Señor les bendiga. Les damos y les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el la próxima transmisión, ¿sí? De el programa Las Cosas Como Son. Pronto estaremos topando unos temas que también son de mucho interés para algunos hermanos, algunas iglesias que nos han sabido solicitar. Y hasta eso, pues, gracias por acompañarnos cada jueves a partir de hoy hasta el mes de agosto con la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga.